Víctor García, que es uno de los mejores corredores de los 3.000 metros obstáculos de Europa, y Javier Serrano, que es periodista y aficionado, como no, al running, han unido ambas vertientes, la profesional por un lado y la popular por otra, para plasmar entrenamientos, secretos de carrera y valores del corredor en este libro Correr para Vivir, que este 14 de mayo de 2014, Javier, que por otra parte ya estuvo aquí en Periodista Digital porque es autor también del Manual del Buen Corredor, presenta en Periodista Digital. Javier Serrano, compañero y también aficionado al running. Bienvenido a Periodista Digital una vez más. Muchísimas gracias, un placer. Entonces, este libro, ¿a quién va dedicado exactamente? ¿A los atletas populares o solo va dirigido a los que se van a dedicar al atletismo profesionalmente en esta vertiente de Víctor García? No, es un libro dirigido fundamentalmente al atleta popular. Entre otras cosas porque el atleta profesional posiblemente ya se sabe lo que aquí contamos. Habla de valores del atletismo, de la constancia, del esfuerzo, de la superación de retos, del volver a intentarlo cuando fallamos, incluso de la honestidad. Son valores que el atleta profesional tiene que tener en su máxima expresión, pero que también están presentes en todos los corredores populares. La última vez que te vimos por aquí presentabas el Manual del Buen Corredor, que, bueno, se puede decir que fue un poco como la Biblia, ¿no? Para el atleta popular. En este sentido, ¿en qué ha evolucionado Vivir para Correr? ¿En qué cambia? ¿Qué aportas de nuevo que no viésemos en el anterior libro? Que por otra parte me contabas antes que funciona muy bien. Sí, el otro libro funciona bastante bien. Yo creo que este libro presenta un perfil un poquito más íntimo del corredor. Es decir, el Manual del Buen Corredor es verdad que fue mi Biblia. No vamos a considerarle la Biblia del corredor, porque eso sería muy pretencioso, ¿no? Pero es mi Biblia y contiene todos mis conocimientos. Aquí hablamos mucho más del perfil de los que somos corredores. Tú cuando conoces a una persona que te dice que su afición es correr, ya sabes, sin conocer a esa persona, que es una persona trabajadora, que es una persona sacrificada, con unas rutinas, con una capacidad de esfuerzo, de superación, que le ilusiona y le gusta correr. Es decir, ya sabes que tiene un perfil específico con el que tú coincides plenamente. Nosotros decimos que cuando conoces a alguien que corre, de salida te cae bien, porque sabes que tienes muchos puntos en común con él. Entonces, este libro ahonda mucho en esos valores, en esas virtudes que tenemos en mayor o menor medida, pero todas las personas que corremos, independientemente de qué nivel tengamos. ¿Y cómo surge esa idea que ya habla en la introducción de aunar las dos vertientes, la popular y la profesional? Sobre todo, ¿cómo surge la idea de hacerlo con Víctor García en este caso? Porque conocí a Víctor, nos lo presentó un amigo común, empezamos a hablar, se nos pasaron las horas muertas charlando, vimos que los dos vivíamos el atletismo con muchísima pasión, a pesar de la evidente diferencia de niveles. Él es un medallista europeo en los 3.000 obstáculos y yo soy un piernas, o sea que la diferencia era brutal. Sin embargo, la filosofía era la misma, que para correr tienes que ser feliz, que no puedes ser esclavo de esta actividad, que si no disfrutas no rindes, pues es una premisa básica, y que además es una premisa aplicable al que sale una vez por semana a correr al parque sin ningún tipo de pretensión, porque no le gustan las carreras y porque no le gusta forzarse más que eso, más que hacer un atletismo puramente saludable, hasta el atleta de élite como es él. Y hay muchos puntos comunes y se nos ocurrió que podría ser muy interesante abordarlo desde la perspectiva, de esa doble perspectiva de un profesional y de un popular como soy yo. El running exige horas, esfuerzo, dedicación. En el caso de Víctor García, aparte de ser su trabajo, él sí fue capaz de combinarlo en su caso con una carrera universitaria. Sí. Pero a ti, como atleta también aficionado, tú también has sido capaz de combinarlo con lo que es tu trabajo puro y duro de periodista en tus diferentes ámbitos que has ido desarrollando y que también has sido capaz de conciliar. ¿Cómo hacerlo? Pues es muy importante asumir rutinas. Es decir, al final muchas veces los populares nos infravaloramos porque consideramos que bueno, que esto es un hobby que nos lleva algo de tiempo. Si echamos cuentas, entre que te vas al polideportivo o a tu casa, te cambias, corres, luego estiras, te duchas, se te pueden ir fácilmente casi 2 horas en cada entrenamiento. Y si entrenas 5 o 6 días por semana, pues estamos hablando de muchísimas horas. Y es verdad que si tú tienes una rutina, si tú tienes un trabajo que te permite correr a mediodía, pues acostumbrarte a correr todos los días a mediodía, si tienes ahí 2 horas, pues es ideal, porque no tienes que estar pensando cada día a ver cuándo encuentro el hueco. O si eres de los que madruga para correr a las 6 de la mañana antes de tus quehaceres, o si eres de los que prefiere hacerlo por la tarde-noche cuando llegas a casa. Si tienes la rutina, es mucho más fácil sacar esas horas diarias o cada 2 días o cada lo que tú te plantees, ¿no?
Pero es verdad que nos exige un esfuerzo porque luego tenemos muchas otras actividades, los que no somos profesionales, y por tanto tiene un mérito importante conseguir conciliar todas las actividades que tienes. Javier, ¿cuáles son los beneficios de combinar rodajes suaves con entrenamientos de calidad, que es uno de los conceptos más arraigados en el libro? Si quieres, primero hablamos de los entrenamientos de calidad y luego de los beneficios de combinarlo con los rodajes. Sí, yo creo que hay un error que cometemos los populares, yo lo cometí mucho, y era tomarme cada entrenamiento como si fuera una competición y entrenar casi a tope todos los días. Y eso no tiene ningún sentido. Muchas veces nos da por pensar que si no acabas reventado, no te has esforzado lo suficiente y no te ha cundido el entrenamiento. Y no es cierto, no es cierto. Hay entrenamientos que son de volumen, de correr a ritmos cómodos, a ritmos que te permiten ir charlando incluso con un compañero de carrera. Y podemos hacer 50 minutos, 60, 75 minutos de rodaje tranquilo, sin necesidad de estar sufriendo y sin necesidad de llegar desfondado al final del entrenamiento. De hecho, el objetivo de esos entrenamientos es precisamente que el corazón sea eficiente bombeando. No tenemos que ir muy exigidos y tenemos que ir a ritmos muy inferiores a nuestros ritmos máximos. Si hacemos bien ese tipo de entrenamientos, luego están los de calidad, los de serie, los de cambios de ritmo, el fartlek, las cuestas, que eso sí que consiste en exigir al cuerpo, a las piernas, a la musculatura, al corazón, durante pequeños espacios de tiempo y luego con recuperaciones para repetir ese ejercicio X veces. Y eso es lo que te da calidad, eso es lo que te da explosividad, eso es lo que te permite aumentar la velocidad luego de rodaje. Las lesiones, el cómo tratarlas lo vamos a dejar para los profesionales médicos, pero sí podemos hablar tú y yo del cómo afrontarlas. Sí, la lesión, a quien no le guste, que se vaya acostumbrando, es algo con lo que convivimos. Una persona que corre, por la propia naturaleza de la actividad, que es agresiva, porque estamos percutiendo con nuestros pies contra el suelo constantemente, la lesión es una constante en nuestra vida. Tarde o temprano vamos a tener molestias, nos van a doler los tendones de Aquiles o las plantas de los pies o las rodillas o toda la musculatura del muslo, los bíceps femorales, los cuádriceps, la cadera, la espalda. ¿Por qué? Pues porque corremos muchos kilómetros y a veces pues pesamos más de lo que querríamos o no hemos fortalecido lo suficiente o simplemente la pura acumulación nos hace resentirnos. Nos lo tenemos que tomar con la naturalidad de que es algo que forma parte de nuestra actividad. Cuando salimos a correr un grupo de veteranos, las conversaciones suelen ir por ahí. Hoy me duele la rodilla, hoy cómo llevas, espalda, tal como lo llevas tú. No conozco a casi nadie que me diga que corre siempre sin molestias. Por tanto, asumámoslo con naturalidad y aprendamos a aceptar que es parte del día a día de los corredores, que a veces nos estropearán competiciones, nos harán perder objetivos y que forma parte de nuestro día a día, pero no pasa nada. Fíjate, si no pasa nada, cogiendo el hilo de tus últimas palabras, que todo aquel que se acerque a este último libro que has escrito en sus páginas puede ver el ejemplo de Víctor García, que siendo un profesional como él, y estuvo, creo que son 15 meses, ¿no? Llegó a estar parado, sí. Y bueno, volvió y lo hizo con fuerza. Efectivamente, Víctor ha tenido 2 lesiones de larga duración. Una fue de 15 meses y volvió fortísimo, más fuerte que antes. Consiguió sus mejores marcas, su 8.15 en el meeting de Huelva del año 2012, su medalla en los europeos de Helsinki, fue olímpico en Londres y después ha tenido otra lesión de la que yo creo que ya está recuperado y bueno, está volviendo a entrenar en sus mejores niveles, pero ha sabido llevarlo con una entereza y con un espíritu que se refleja además en el libro. Creo que nos ayudará a muchos a aprender a sobrellevar este tipo de situaciones. Si él lo consiguió, si él lo asumió bien, si él se lo tomó con la calma y con el sentido común con el que lo hizo, pues nosotros, que ni siquiera somos profesionales, deberíamos tomar ejemplo. Hablemos de dopaje en el sentido de que hemos introducido una primera pequeña arista que son las lesiones y este es un tema mucho más importante. ¿Crees que ahora mismo existe, pues no sé, cierta condescendencia con el dopaje dentro de lo que ha sido el atletismo español? Que los últimos casos, quizás los más mediáticos, al final no han acabado como en un primer momento parecían que iban a acabar. ¿Qué opinión tienes tú sobre, una lacra que nos acecha en este día a día? Es una lacra y además es una lacra que acaba con el espíritu básico del deporte, que es el de la honestidad. No conozco internamente casos concretos, pero sí que existe la sensación de que en España estamos siendo laxos. Ha habido pasos adelante, ha habido mejoras, ha habido cambios
que nos hacen pensar que cada vez nos lo estamos tomando más en serio. Pero desde luego la percepción que existe del deporte español fuera de nuestras fronteras está absolutamente castigada por todos estos casos de dopaje que han salido, que luego han quedado en nada. Al final uno no sabe muy bien qué pensar. El libro constituye también un alegato muy, muy, muy radical contra el dopaje. El propio Víctor cuenta alguna situación en la que él ha sido víctima directa de una situación de dopaje. Él ha perdido la posibilidad de ganar medallas, de ser seleccionado para competir por España, de ir a unos europeos, y por supuesto premios económicos de diverso tipo, porque ha competido con gente que luego se ha demostrado que iba dopada. Entonces, claro, a mí no me extraña que Víctor sea una persona absolutamente clara en su oposición frontal al dopaje. Él siempre ha sido partidario de que a una persona que se le declare culpable de dopaje se le debía retirar de por vida, nada de 2 años, y además se le debía desposeer de todas las marcas y premios conseguidos anteriormente. Ya digo, él ha sufrido las trampas de otras personas, y por tanto nosotros en el libro lo contamos y nos posicionamos absolutamente en contra. Su posición, de hecho, es tan fuerte que en el propio libro contáis como que a esas determinadas personas que en otros momentos han dado positivo, vamos, las ignora totalmente en las carreras, en la competición, en el circuito, y lamenta que no todo el mundo haga lo mismo, porque a él le gustaría que esas personas se sintiesen incómodas, por así decirlo, sí, a las competiciones. Yo siempre pongo el ejemplo porque muchas veces cuando nosotros nos hablan de deporte profesional, cuando se conocen, quizás los 2 casos más llamativos históricamente fueron los de Ben Johnson, por los Juegos Olímpicos de Seúl, que nos dejó a todos con el alma hueca, pues claro, que fuera mentira aquello, y luego más recientemente el de Lance Armstrong, que era otro caso de superación de una persona que venció un cáncer, la enfermedad, y que después los 7 tours que consiguió pues fueron mentira, ¿no? Entonces, al final, ya digo, nosotros nos da por pensar, bueno, pues ya les han pillado, pues qué bien no. Y las personas que hubieran ganado y que no gozaron de la gloria del momento de los patrocinadores, en la parte puramente económica, de los premios, pero también del reconocimiento, de subirte a un podio, de ser el primero, eso lo han perdido. Entonces, yo siempre pongo ejemplos más mundanos. ¿Qué pasa si yo me presento a una oposición, la hago muy bien, pero pierdo la plaza porque otro ha sido mejor que yo, y años después se demuestra que ese otro tenía chuleta, ¿sí?, o tenía un pinganillo que le iban cantando las respuestas, y a mí ya no se me puede compensar por aquello? A Manolo Martínez, el lanzador de peso, le han mandado la medalla de bronce que consiguió, porque uno de los que quedó medallista, creo que fueron los Juegos Olímpicos de Atenas, lo descalificaron años después. ¿Qué gracia le va a hacer a Manolo Martínez recibir la medalla por correo? Él querría haber estado en el podio, con el aplauso del público, ¿no? Entonces hay que saber que cuando se caza un dopado no nos podemos quedar con la tranquilidad de, bueno, ya ha tenido su merecido. Hay mucha gente que ha sufrido por detrás. Y Víctor ha sido uno de los ellos, que ha sufrido. Ha sido uno de ellos. Javier, como periodista, ¿crees que la prensa, y hablo de la prensa en general, ha maltratado al atletismo? Sí, yo creo que la prensa, bueno, ha maltratado al atletismo en el sentido de que no le ha dado la importancia que tiene. Lo que pasa es que también hay que analizar si eso es culpa de la prensa o si eso es culpa del propio atletismo. Víctor me comenta muchas veces que a él lo que le da envidia del fútbol es lo bien que ha funcionado el fútbol desde el punto de vista del marketing. Hay países en Europa en los que el atletismo es deporte nacional. Entonces hay meetings en Bruselas, hay meetings en Helsinki, hay meetings de la Diamond League que llenan estadios. Luego resulta que haces el meeting de Madrid en julio, aun trayendo figuras, y los que estamos en el mundillo lo que hacemos es repartirnos entradas casi siempre gratuitas para ver si llenamos al menos una grada. Históricamente el estadio de Vallehermoso, ahora ya no, porque ese estadio lo demolieron, y era una pena. ¿Por qué? Pues porque posiblemente no se ha sabido explotar pues las bonanzas del atletismo, su espectacularidad, los patrocinadores no entran, los casos de dopaje dañan. Entonces al final, ¿es la prensa la que ha maltratado al atletismo? Bueno, yo la sensación que tengo es que no se le da la importancia que tiene. O sea, se bate el récord del mundo de maratón, que a mí me parece lo más increíble que se puede producir físicamente, sí. Y a lo mejor en la prensa deportiva, en la portada, le dan la esquinita inferior derecha, o ni eso. Y no sale en portada, a lo mejor. O no sale en portada. Y ese día en portada tenemos pues que si la Liga, incluso en pretemporada, que si el Madrid o si el Barça fichan a fulanito o menganito, ¿no? ¿Por qué? Porque eso vende más. Entonces no sé por qué el atletismo está
tan relativamente ninguneado, pero desde luego no se le hace justicia. Lo que pasa es que a raíz de lo que dices no se hace justicia. Es curioso que cada vez en las carreras al menos populares no hay más que salir aquí cualquier domingo al centro de Madrid y ver que esto va increciendo y que bueno, es un auténtico boom el que vive el atletismo popular. Y eso, pues eso nos da pie a pensar que bueno, que es un ámbito al que cada vez se acerca más gente, que por tanto el atletismo, también el profesional, el atletismo como espectáculo, pues se podrá beneficiar de esa afición. Pero separemos mucho de lo que es la afición por correr, que es una práctica sana, saludable, sobre todo en función de cómo te lo tomes, y a la que se acerca cada vez más gente. Pero luego a alguien al que le gusta correr no tiene por qué gustarle necesariamente ver en la televisión una competición de salto con pértiga, de lanzamiento de peso o incluso una carrera de 1500, ¿no? A muchos sí nos apasiona. Yo me he visto maratones enteras, pero desde la salida hasta la meta. El kilómetro 1 hasta el final. Claro, y hay gente que me pregunta, ¿pero no te aburres? Y yo digo, no, me parece entretenidísimo, ¿no? Pero el hecho de que tú corras no significa que te tenga que gustar el espectáculo en sí de verlo en la tele. Hay que decir que en la parte final de este libro el propio Víctor García ha incluido planes de entrenamiento diseñados por él para pruebas de 5, 10, medio maratón y maratón, así que todo aquel comprador y lector de este libro pues bueno, pueda encontrar la manera perfecta para prepararse, ¿no? Sí, porque además las ha catalogado por niveles. Pero es verdad, y lo decimos los dos en el libro, que estos planes son planes genéricos, son planes que pueden ayudar a tener una pauta, a tener una guía, pero los dos recomendamos tener siempre a una persona, un entrenador preferentemente, que los hay entrenadores por grupos, hay gente que es monitora de atletismo, hay gente con experiencia, es decir, no es que tengamos que contratar un entrenador personal que nos cueste un dineral, no, que es bueno acudir, aunque sea a grupos de entrenamiento que están liderados por eso, por un monitor o por un entrenador nacional, que al margen del plan luego sepa hacer adaptaciones específicas a cada atleta, porque luego cada uno tiene sus peculiaridades, a uno nos van mejor unos sistemas de entrenamiento que a otros, y tú a un libro no le puedes preguntar, oye, tengo una duda, ¿ahora qué hago? Este kilometraje me resulta excesivo, o estas series me resultan demasiado cortas. Siempre tiene que haber alguien con conocimiento que coja el plan, que lo matice y que lo adapte al corredor. Es decir, que también es importante, si puede ser, que se complemente estos planes del libro con un asesoramiento directo de un experto en la materia. Pues ahí queda dicho, Javier. Te agradecemos tu presencia hoy en Periodista Digital y te deseamos suerte también con el libro. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros.